problema de que cuando nosotros le ponemos el nombre, olvidamos que hay unas reglas para cumplir, para construir identificadores, y entonces pensamos que son archivos de Word en donde podemos poner lo que sea como nombre y lo admite. Ajá. Entonces siempre hemos estado resaltando y enfatizando, cuidado con los nombres de los archivos. Ajá. Y ahora, si ustedes están viendo, por eso con la corrida, por ejemplo, les digo, ya que ustedes verificaron que su programa corrió perfectamente, entonces ya no le van a cambiar nada y así me lo van a entregar. Pero no sé en qué momento, incluso algunos que también tuvieron el mismo problema, me entregaron una corrida. Ajá. Yo no sé cómo fue que obtuvieron la corrida, pero su programa no corre por el nombre precisamente. Ajá. Profesor, ¿y no podría ser algo, aunque sea, pues? No. Ay. Ahí ya no hay nada que hacer. Precisamente por eso, desde un principio se los anticipo, ¿no? Y Sí. recuerden que yo les aclaré y les dije, este es el error más frecuente, principalmente a la hora del examen, que están buscando y no hay un error en el código. El problema es el nombre del archivo. Uh-huh. Precisamente por eso les hice énfasis en respetar las reglas para construir identificadores, porque siempre pasa que en el nombre le ponen un identificador que no es válido. Ok, profesor. Gracias. No, ¿de qué? ¿Quién más? Yo. Y también me dijo un compañero que está en sala que si lo puede permitir entrar. Pues sí le estoy dando el acceso, pero me pone que no se pudo admitir. A ver si le puedes comentar que sí, que se desconecte y se vuelva a conectar, por favor. Es Arturo, ¿verdad? Sí, Arturo Iván. Sí, varias veces ya le puse admitir, pero no, dice que no se pudo admitir, no sé por qué. ¿Alguien más tiene duda? Sí, yo también tengo duda con mi examen. Ajá, ¿qué duda tienes? Usted me puso en los comentarios que me dijo que no entrega el archivo M del programa. Así es. ¿A qué se refiere con eso, profe? Pues el programa que construimos en el compilador de MATLAB. Tú me entregaste un TXT en donde ponías código y ponías también ahí una especie de bitácora. Uh-huh. Entonces ese no es un archivo que yo pueda ejecutar para correrlo. Uh-huh. Okay. Entonces el archivo que ustedes generan cuando construyen el programa, recuerden que cuando le dan a ejecutar, les pide un nombre de archivo. Sí. Y tiene una extensión .m. Esa extensión es la que le indica a MATLAB que es un archivo de un programa en su lenguaje. Y entonces ese es el archivo, el tipo de archivo que puede ejecutar MATLAB. Entonces ese es el que me tienen que entregar. Ajá. Recuerden que cuando platicamos sobre el proyecto, también les hice énfasis en los archivos que me tenían que entregar. Ajá. Y les comentaba que tenían que entregarme el .m, que es donde se está guardando el programa, las instrucciones ejecutables del programa. Y comentamos también que la bitácora guarda lo que se escribe en la ventana de comandos, pero no se puede ejecutar de ahí. Ajá, ese no es un programa. Entonces no sé qué fue lo que hiciste, porque ni siquiera fue una bitácora, porque la bitácora no le pone extensión al archivo. Entonces supongo que eso fue
un intento de hacerlo en el blog de notas, tal vez. ¿O cómo fue que obtuviste ese archivo? Pues fue en el editor y de ahí ¿En el cuál editor? En el de MATLAB le di Ajá. edit y ya ve que sale la pestañita, la otra. Ajá, sí. Y de ahí pues ingresé todos los valores y de ahí al final pues le di diary para que se guardara. Pero también recuerden que siempre les comenté que la bitácora no se ejecuta en un programa. Eso se tiene que ejecutar en la ventana de comandos, porque si no, cada vez que ejecuten el programa se va a estar ejecutando la bitácora. Entonces, posiblemente te confundiste de archivo, no sé qué fue lo que pasó, porque nuevamente la bitácora no genera un archivo con extensión TXT. Ajá. Entonces, en tu caso no sé de dónde surgió el archivo con esa extensión. Ok. Bueno. Sí. Déjame verificar en los archivos. Sí, y ahorita te digo exactamente qué fue lo que pasó. Sí, profe. Estoy abriendo la sección de tareas. Ya vi el archivo que me entregaste tú fue una bitácora. No fue el archivo. O sea, tú generaste el archivo de la bitácora y ese fue el que me entregaste, no subiste el archivo del programa. Okay. Si quieres verificarlo en el espacio de las tareas que subiste, ahí vas a ver el archivo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿alguien más? Yo, profe. Sí, dime. Es que en los comentarios me pone usted que no se generó una tabla, pero sí, cuando yo corrí mi programa, sí lo generó. No sé qué fue lo que pasó, ¿me podría explicar? ¿En dónde? Esa cuestión. De que no generó tabla mi Por eso, mi pero trabajo. ¿en qué actividad? En el examen. ¿En el examen? Sí. Ok, déjame verificar. Ahí en el examen decía que había que generar e imprimir. Ajá. Entonces, ahí eran dos situaciones diferentes. No era nada más imprimir en forma de tabla. Había que construir una matriz y después imprimir esa matriz. Ah, ya. Ajá. Sí, ya lo entendí. Por algunos sí, por ahí mandaron a imprimir, acomodaron bien y salía en forma de tabla, ¿no? Pero ahí decía generar, entonces esa palabrita implica que había que construir. Ajá. Que era el detalle ahí, lo que tenían que poner como evidencia, digamos, el cómo generar una matriz a partir de varios vectores, que fue lo que trabajamos también en varios ejercicios, ¿verdad? Entonces, por eso fue que les puse ahí que no generaban o que no había una tabla de resultados como tal en algunos. ¿Sí, Francisco? Sí, ya entendí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Dime, Aida. Es que ahí me agregó, bueno, me puso un comentario de que no puse el marco teórico, creo que no. Y o sea, según yo sí lo agregué, pero entonces no entiendo, se pone igual
en el mismo programa, el marco teórico y todo eso. No, el marco teórico es un archivo independiente. Ah, ok. ¿Lo pusiste de esa manera? Según yo, sí lo agregué aparte, pero entonces no sé si no le apareció o qué No, pasó. pues no es de que me aparezca, es de que si no lo suben, no ciertamente no aparece. Ajá. Ahorita lo voy a verificar. En el archivo donde se supone que iba o va el marco teórico, nada más pusiste que en este trabajo se demuestra la resolución de un problema termodinámico de gases ideales. Utilizando la fórmula, pusieron la ecuación de gases ideales y qué representa cada una de las letras, y eso es todo. Después ya están hablando de, mediante el programa de MATLAB se asignan valores. Dijimos que en el marco teórico no tenía nada que ver con el desarrollo del programa, ¿sí? Pero bueno, si lo integran ahí no es problema. Aquí el detalle es, tú consideras un marco teórico el poner una ecuación y decir qué significa cada una de las variables que intervienen ahí. Aquí más bien el marco teórico tenía que hablar sobre las ecuaciones de estado, tal vez, ¿no? Y en ese apartado hace referencia a la ecuación de gases ideales y por qué se le conoce como gas ideal y por qué se considera para ciertas características nada más. Y ese es el marco teórico que en un momento deberían de haber ingresado en su investigación. Entonces, okay. por eso es que pues no se considera esto como un marco teórico. Ok. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, no, ¿de qué? ¿Alguien más? Por ahí en los exámenes me encontré archivos iguales, yo no sé qué pasó o qué fue lo que trataron de hacer, pero recuerden que incluso les comenté, ¿no? Que tuvieran cuidado porque todavía no tienen la habilidad suficiente de modificar programas y hacer los propios. Ajá. El cambiarle el nombre a una o dos variables no hace un programa diferente. Ajá. Entonces por ahí me encontré algunos que casualmente están construidos de la misma manera, solo algún nombre diferente, las mismas instrucciones, el mismo orden, los mismos errores incluso. Ajá. Entonces, bueno, pues recuerden que también les avisé que si encontraba esas situaciones, pues él iba a anular los archivos, ¿sí? Entonces, para que viene el segundo examen y tomen en cuenta esas fallas para que no las vuelvan a cometer. Ajá. También los comentarios del proyecto, pues hay que tomarlos en cuenta para el desarrollo del siguiente proyecto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces vamos a tomar la actividad de hoy, que van a realizar
algunos ejercicios. Vamos a ver cuánto tiempo más bien, qué alcanzan a hacer con el tiempo que nos resta, ¿sí? Tenemos aquí este ejercicio. ¿Sí están viendo ya la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, lo primero que necesitamos es, recuerden, la metodología de solución de problemas nos dice que hay que identificar el problema. ¿Cuál es el problema aquí? Necesitamos conocer los valores de la presión en ciertas situaciones. El segundo punto es el análisis. En este caso necesitamos saber qué es lo que tenemos y hacia dónde debemos enfocarnos, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar los datos que tenemos para llegar a lo que nos están solicitando? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que identificar el tema de todos los temas que vimos en este parcial. Tenemos que identificar cuál es el que necesitamos aplicar en este caso, ¿sí? Y bueno, identificando el tema, pues también tendremos que decidir qué instrucciones son las que vamos a tener que incluir en el programa que va a dar respuesta a este problemita. Entonces, ¿cuál es el tema que necesitamos aplicar aquí? Interpolación. Interpolación, exactamente. ¿Cuál de ellas? Recuerden que tenemos dos formas de interpolar y con dos tipos cada una, ¿no? Tenemos la interpolación unidimensional y la multidimensional. Y tenemos interpolación lineal y cúbica segmentaria para cada una. Entonces aquí no nos solicitan alguna en especial en cuanto a si es lineal o cúbica, entonces podemos hacerlo con cualquiera. O podemos dejarlo que utilice MATLAB, la que tiene preestablecida, que en este caso es lineal. Y bueno, en cuanto a la forma de interpolación, realmente se puede llevar a cabo con cualquiera de ellas, pero una va a ser mucho más práctica y la otra va a tener que repetirse varias veces para poderlo hacer. Entonces, ¿cuál sería más conveniente? La multidimensional. Así es. ¿Qué necesitamos identificar en ese caso? Y, X y Z. ¿Y qué más? Caray. ¿Cuántos argumentos requiere? Bueno, primero, ¿cuál es el comando que necesitamos? Interp 2. Interp 2. Interp 2. ¿Y cuántos argumentos requiere ese comando? 5. 5. Mencionaste 3. Los primeros, ¿cuáles serían los restantes? El valor medio en X y el valor medio en Y, ¿no? Exactamente. Entonces recuerden esos nombres genéricos que pusimos X, Y, Z, no necesariamente tienen que ser los que utilicemos en nuestros programas siempre. Esos identificadores únicamente los utilizamos para ejemplificar los argumentos que se requieren, pero es recomendable que ustedes utilicen los que sean significativos para el problema que están resolviendo.
Ajá. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían recomendables? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, profe. Los nombres que convendría que utilizáramos para definir los argumentos. Pues el volumen, la presión y la temperatura. Esas serían las propiedades, ¿verdad? Ajá. Y entonces elegiríamos un nombre significativo para cada uno de ellos. Ajá. Entonces, para el volumen, pues bien podríamos utilizar o toda la palabra volumen, que no es muy práctico, o solamente la B, ¿no? Que ya estamos familiarizados con esa nomenclatura. En la temperatura, pues ya tenemos aquí la T. Okay. Y en la presión, pues podremos utilizar la P, ¿no? Entonces, de acuerdo con las características de esta tablita que tenemos a la vista, ¿a quién le correspondería ser el argumento X o el primer argumento? X sería la presión. No, la temperatura. Exactamente. Los valores que están en la parte superior de la tabla, ¿verdad? En este caso, la temperatura. El segundo argumento. El volumen, ¿no? El volumen, que sería la primer columna de la tabla, que no necesariamente se tiene que poner como vector columna, ¿verdad? Pueden ser tanto el volumen como la temperatura, pueden ser vectores fila y no hay ningún problema. Y el tercer argumento, entonces, ¿quién sería? Ahora sí, la presión. La presión, que serían todos los valores restantes de la tabla en forma de matriz, recuerden. La propiedad que está en la parte superior va a ser un vector. La propiedad que está del lado izquierdo va a ser otro vector. Y el resto de la tabla debe de ser una matriz. Ajá. Porque recuerden que en este caso, el número de valores en la parte superior tiene que coincidir con el número de columnas de la matriz. Y el número de valores en la propiedad del lado izquierdo tiene que coincidir con el número de filas de la matriz, porque son las equivalencias que tenemos indicadas en esa tabla, ¿no? Entonces, una vez que identificamos, pues hay que establecer cuál será la forma de resolver cada uno de los incisos. En el inciso A nos piden para 339.7 Kelvin y 5.73 metros cúbicos. Estamos hablando de valores puntuales. Lo que vamos a obtener es un valor también, un escalar. En el segundo inciso nos dice genere una nueva columna de valores de presión para 410 Kelvin. Entonces necesitamos formar aquí. No necesariamente tendremos que imprimir la matriz nuevamente con la otra columna ya integrada. Basta con que imprimamos el vector que nos resulte y es suficiente con eso. Después nos pide también el tercer inciso, obtenga las presiones correspondientes para un volumen de 4.7 a las temperaturas disponibles. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que generar una fila. Nuevamente, no es necesario imprimir toda la matriz nuevamente con la fila incluida, la que acabamos de obtener. Basta con que se imprima ese vector fila o el vector. Recuerden que la forma aquí no es importante. Basta que se impriman los valores obtenidos y con eso es suficiente. ¿Sale? ¿Alguna duda? Creo que no. Bueno, todo suyo.
No. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, hasta ahorita no. Ok. Recuerden que también es muy importante el respetar el orden lógico de las instrucciones, es decir, respetar la lógica de la programación. Eso quiere decir que tenemos que poner las instrucciones en un orden que le permita al programa ejecutarse sin problema. Y eso implica que primero le tenemos que dar los datos, después realizar los cálculos y al final imprimir. Entonces, algunos por ahí se olvidaron de la instrucción de escritura. Algunos también al comando disp o al comando display le pusieron un igual. Entonces hay que tener cuidado. Recuerden que eso provoca que se anule el comando y entonces en una vez posterior nos pueda generar un error. Igual, recuerden que es un requisito que cuando se va a ejecutar una expresión, se va a realizar un cálculo, ya deben de conocerse todos los elementos que se requieren para poder llevar a cabo ese cálculo. Entonces, si hay cálculos intermedios, primero habría que realizar esos cálculos y después ya el cálculo final. ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene ya los resultados del primer inciso? Bueno, a mí me dio 438.41. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Alguien tiene otro resultado? ¿Qué pasó? ¿Alguna duda? ¿Algún problema?
¿Alguien ya resolvió el inciso B? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Lo estoy intentando. Ok, Sí, yo también apenas voy en eso. muy bien. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe, no me sale. Creo que esa es mi duda.
¿Ya terminaron? No, profe. Profe, no. Bueno, no trabé me en la sale. B. El B tampoco a mí no me sale. ¿No? No, profe. ¿Alguno quiere presentar su pantalla para ver cómo lo están haciendo? ¿Alguien ya terminó el B? No, profe, es que, bueno, yo la compartiría, pero es que se me traba mucho en mi computadora, si no, si lo hago. Ok. ¿Alguien No sé más? si el otro compañero lo puede hacer. A ver si ahorita. ¿Alguien más? Bueno, pues, a ver si yo. Ok. A ver, Arturo. Voy, permítame. Sí. ¿Alguien más intentó hacer ya el B? En eso estamos, pero... ¿Y no se deja? No, bueno, es que me estuve peleando con el primer inciso y ya apenas estoy... Pero ya quedó el primero. Ah, Digamos que el primer inciso es directo, casi, ¿no? Tenemos ya los tres argumentos, los tres arreglos, los tres primeros. Y el cuarto y el quinto, pues son los valores que nos están dando, ¿no? Nada más recordando que el cuarto argumento es el valor medio conocido arriba y el último el valor medio conocido abajo. Ok, Arturo. ¿Ya se ve, profe? O... Sí, gracias. En este caso se podría hacer con interp 1, pero tendríamos que hacerlo en varias etapas, ¿no? O sea, varias veces hacer el cálculo. Entonces, aquí necesitaríamos también el interp 2. En los tres ejercicios, los tres incisos, podemos aplicar el mismo comando interp 2 y la diferencia es cambiar los argumentos, depende de lo que nos estén solicitando, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, nos piden todos los valores de la presión cuando la temperatura vale 410. Ajá, entonces, ajá. Y si queremos que sea una columna completa, ¿eso qué implica? Que necesitamos la presión para todos los volúmenes que tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué le ponemos como último argumento? ¿Otra vez la presión? No, porque lo que queremos es encontrar la presión. Ah, sí. El último argumento, ¿qué nos indica? ¿Qué debe de ir ahí? De acuerdo con la sintaxis de la instrucción, el último argumento, ¿a quién hace referencia? Al volumen. Al volumen. ajá. Entonces, ¿qué ponemos? Exactamente. Otra vez la variable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que interpole para cada valor del volumen. Y entonces ahí tenemos ya las presiones cuando la temperatura vale 410 y para cada valor de volumen, que es como formamos
la columna que nos están pidiendo. Ahí ya nada más recomendaría que mandáramos a imprimir con una forma que nos permitiera ver o entender sin mayor problema los resultados que nos esté dando, ¿no? Entonces a lo mejor mandamos a imprimir con un Fprint o con un formato, cambiar el formato para que no nos aparezca ese factor en la parte superior. ¿Sí? ¿Iba a preguntar alguien? Yo, profe, disculpe. No, se pone al final el volumen porque es con lo que se va a obtener la otra presión, ¿no? Así es. Okay. En este caso, recuerden que cuando vimos el tema, dijimos que podemos interpolar para un conjunto de valores, que no necesariamente van a ser valores intermedios, ¿no? En este caso necesitamos que interpole, sí, para un valor intermedio de temperatura, pero para los valores que ya existen de volumen. Obviamente, como la temperatura no está tabulada, pues tampoco van a estar las presiones a esos volúmenes. Por lo tanto, utilizamos nuevamente el vector de volumen para que interpole a cada uno de esos valores. Ajá. Le hace falta una F en el Fprint. Fprint F. Ajá. Y ahí en el formato podemos ponerle una cadena. Se me ocurre ahorita algo que diga presiones a 410 Kelvin. Y entonces le ponemos ahí el descriptor. Ajá. ¿Cuál es el que necesitamos? Para números con punto decimal, ¿qué letra le corresponde? ¿O qué letra debe acompañar al %? La F, ¿no? La F, sí, muy bien. Pero en medio de ellos, debe de ir el formato. Recuerden que son dos números separados con un punto. El primer número le dice la apertura total de campos y el segundo número le dice el número de cifras decimales. Ajá. Como vemos en la tabla son valores grandes, entonces con una cifra decimal es suficiente. A lo mejor nos convendría un formato que diga 7.1 entre el % y la F. ¿Sí? Ajá. Después, para que no nos los ponga todos en una fila, le vamos a poner salto de línea después de la F. Le ponemos la diagonal invertida N para que salte de línea. Ajá. Ahora la N. Y entonces esa sería la cadena formato. Ahora después del apóstrofo le damos el siguiente argumento con una coma y le ponemos la variable que guarda los resultados de la interpolación. Ajá. Solo eso, ¿verdad? Con eso es suficiente. Ahí están los valores. Incluso se le pueden poner las unidades. ¿Cómo le pondríamos eso? Dale flecha arriba y desplázate hasta antes de la diagonal. Después de la F, le ponemos un espacio y le ponemos las unidades. Estaban en bar, ¿no? No en kilopascales. Ah.
Bueno, aunque ese no es la abreviación, ¿verdad? No, sí, casi. Sí. Es KPA. Ajá. Pero bueno, entonces ya esa sería la forma correcta de usar el fprint. Una de las posibilidades para que no nos imprimiera el factor que aparece en la parte superior. Ajá. Y bueno, con eso a lo mejor ya resulta más claro cómo resolver el último inciso. ¿Qué nos piden en el último inciso? Obtener las presiones correspondientes para un volumen de 4.7 a las temperaturas disponibles. Pues ya que estás ahí, ¿cuál sería la solución, Arturo? Sería el mismo comando y Sí. nuevamente tendríamos que cambiar los últimos dos argumentos, ¿no? Ahora nos piden un volumen específico de 4.7. Entonces el último argumento sería ese. Y el cuarto argumento que tendríamos que poner. Dice a todas las temperaturas disponibles. Entonces la temperatura. La temperatura, exactamente. Y ahí está la nueva fila que nos pide, ¿no? En este caso no necesitamos otra forma de imprimir porque sí es claro, ¿no? ¿Qué valores nos están dando? Uh-huh. Con un DISP es suficiente para imprimir esos valores. Gracias, Arturo. Sí. ¿Sí quedó claro cómo era la solución? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. No, profe. Entonces aquí la idea era jugar con los argumentos, ¿verdad? Que también se puede hacer con interp 1, pero recuerden que interp 1 es una interpolación sencilla. Entonces tendríamos que interpolar para una de las propiedades primero y después para la otra propiedad, lo que conocemos algunos le llaman como dobles interpolaciones, ¿no? Pero el interp 2 lo hace directo. ¿Puedes dejar de compartir, Arturo, por favor? ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. Ok. Entonces vamos con el siguiente. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces,
¿Qué tema necesitamos aplicar aquí? Nos piden crear un modelo matemático empírico. Ajá. Básicamente es lo que hay que obtener. Y bueno, le llamamos o le llaman empírico porque los valores que se obtuvieron y que están presentados en la tabla fueron obtenidos mediante alguna experimentación, ¿verdad? Entonces, ¿qué tema necesitamos aplicar? Y aquí nos dice, hay que identificar de estas cuál sería la mejor. ¿Qué tema? ¿En cuál de los temas que vimos obteníamos ecuaciones o polinomios? ¿Sims o...? No. Sims no es un método. Sims es para definir variables simbólicas. En este caso no necesitamos trabajar con datos simbólicos. Fíjense lo que dice aquí. Crear un modelo matemático empírico que describa la capacidad calorífica como función de la temperatura. Ajá. Entonces necesitamos construir una ecuación, un modelo matemático que al darle un valor de temperatura nos proporcione un valor de la capacidad calorífica. Pero a partir de la obtención de una ecuación específica que nos indica aquí, hay que elegir hay que obtener 3 de hecho y escoger la mejor. ¿En dónde hacíamos eso? ¿Sistema de ecuaciones? No. Antes de sistemas de ecuaciones. Y después de interpolación. Tienen que repasar sus presentaciones. Ajuste. Exactamente. El tema es ajuste de curvas. ¿Qué comandos necesitamos? ¿Polyfit? Polyfit. ¿Y qué más? ¿Polival? Polival, exactamente. ¿Qué hace Polyfit? ¿Proporciona los coeficientes que definen a un polinomio? Exactamente. Que eso es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Esos coeficientes que definen un polinomio, pues es el modelo matemático. En un momento dado, lo que tendríamos que imprimir serían esos coeficientes. Ajá. Pero nos están dando 3, entonces hay que determinar cuál de ellos sería el mejor. Y con ese proceso de ajuste lo podemos saber. Recuerden que hay dos caminos. El numérico, donde a partir de mínimos cuadrados obtenemos una sumatoria de diferencias al cuadrado y ese valor que obtenemos nos indica qué tan bueno, qué tan malo es el ajuste
Recuerden que ese resultado o ese valor tiene que ser lo más cercano a cero posible. Mientras más cerca del cero esté, el ajuste es mejor. Ajá. Y el otro enfoque es el gráfico. Por eso nos dan en esta última parte del párrafo. Ajá. Aquí nos dicen qué tenemos que hacer para graficar. Esta partecita es única y exclusivamente para graficar. Ajá. Entonces, numéricamente tenemos que seguir 4 pasos para cada uno de los grados o del orden que nos están dando. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuál es el primer paso? ¿Ya ubicaron sus presentaciones? Todo está resumido en la última diapositiva, en la penúltima, porque la última es la gráfica. Ajá. ¿Cuál es el primer paso? Identificar el orden. Identificar el orden. Después, ¿qué más tenemos que identificar? El X y Y. Ajá. ¿Quiénes son? X y Y, ¿dónde los usamos? En nuestra tabla. Bueno, de ahí los obtenemos, pero ¿dónde los vamos a utilizar? ¿Para qué comando? ¿Para Polival? No. No, Polifit. Para Polifit, exactamente. Entonces, ahí en Polifit son 3 argumentos. Uh-huh. Ajá. Sí. Entonces necesitamos identificar quién va en cada uno de esos, porque el orden, recuerden, el orden de esos 3 argumentos es importantísimo. Ajá. Y es un requisito que los pongamos correctamente, porque si no el polinomio va a salir incorrecto. Entonces, tenemos que poner como primer argumento la variable independiente. Como segundo argumento, la variable dependiente, lo que vamos a ajustar. Y el tercer argumento es el grado, ¿sí? El grado ya lo tenemos identificado. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál será? Pues identificar a quién vamos a poner como primer argumento y a quién como segundo argumento. De estos dos que tenemos aquí, ¿quién va a ser la variable independiente y quién va a ser el dependiente? Y entonces ya independiente sería la temperatura, ¿no, profe? El dependiente. Vamos a ver el independiente. Aquí dice, ¿no? Que describa la capacidad calorífica como función de la temperatura. Es decir, que la capacidad calorífica depende de la temperatura. Por lo tanto, exactamente la temperatura va a ser la variable independiente y la capacidad calorífica la dependiente, la que vamos a estar calculando. Y entonces con eso ya podemos nosotros construir el comando de Polifit. Ajá. Ok, ya tenemos entonces, en términos prácticos, el primer paso sería utilizar Polifit. Bueno, definir los datos, ¿verdad? Los arreglos que necesitamos. El siguiente paso, recuerden, son 4 pasos los que hay que seguir en un enfoque numérico. Primero usamos Polifit, después Polival. Después usamos Polival. ¿Qué requiere Polival? ¿Qué argumentos necesita? X y la función. No. No, y lo que obtuvimos con Polifit, pero no sé qué sea. ¿Cómo se le llaman?
Lo mencionaron hace ratitito. ¿A la constante? No, no, No. es la variable independiente, No. ¿no? El primer argumento de Polival, ¿qué debe de ser? El vector de coeficientes. Ajá. ¿Qué es lo que nos definen esos coeficientes? Es lo que obtuvimos en, ¿cómo se llama? ¿Polival? No, Polifit. En Polifit. Define esos coeficientes, esos valores que nos da Polifit son los coeficientes que definen el polinomio, lo que estamos buscando, ¿sí? Y entonces Polival utiliza esos coeficientes para internamente construir ese polinomio y evaluar. Ajá. Entonces, el primer argumento de Polival son los coeficientes que se obtienen con Polifit. Y el segundo argumento, ¿cuál es? La variable independiente. La variable sí, independiente. Sí, muy bien. La variable independiente. ¿Por qué le vamos a dar como segundo argumento la variable independiente? Porque a partir de esos valores, en este caso todas las temperaturas y el polinomio que acabamos de generar con Polifit, va a calcular la nueva capacidad calorífica, ¿sí? Y una vez que calculamos la capacidad calorífica con Polival, ¿cuál es el tercer paso? ¿Cuál sería el tercer paso? Hacer la resta, ¿no? La resta de quién con quién. Recuerden que eso también es muy importante. Sería en este caso, nuestra capacidad calorífica menos lo que nos dio de Polival, ¿no? Exactamente. La capacidad calorífica original, recuerden, estas dos variables nunca se nos tienen que perder. En todo el proceso tienen que permanecer iguales, no deben de cambiar. Vamos a ir generando diferentes capacidades caloríficas. Entonces hay que tener cuidado de no usar la misma variable, ¿sí? Entonces las diferencias siempre van a ser los valores originales menos los calculados. Ajá. Y después, el último paso, ¿Realizar la sumatoria? ¿de qué? ¿Qué vamos a sumar? Lo que obtuvimos anteriormente. ¿Cómo se le llama eso? Ay, se me fue. ¿Qué hicimos en el tercer paso? Calculamos qué. ¿O qué hicimos? La resta. La resta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sumar? La resta elevado al cuadrado, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que nos dice el método de mínimos cuadrados, verdad? La suma de todas las diferencias elevadas al cuadrado. Y ese valor que nos va a resultar va a ser la referencia para saber si vamos bien o en un momento dado, ya que tengamos los tres, cuál de ellas va a ser la mejor, ¿sí? La mejor ecuación o el mejor modelo. Y con base en ello, ya que veamos numéricamente esos tres, entonces decidimos cuál es el mejor modelo matemático que describe a estos conjuntos de datos. ¿Sale? Y posteriormente lo podemos hacer también por el enfoque gráfico. Ahí es donde vamos a utilizar este vector de temperaturas de 250 hasta 1500 con incrementos de 10. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Pues es un vector con mucho mayor número de valores, de forma que al momento de graficar
las curvas se vean como tales, ¿verdad? Las líneas se vean suavizadas y no aparezcan como líneas quebradas y tengamos una mejor visualización. ¿Sí? Muy bien. Adelante, entonces. ¿O alguien ya tiene el primero? No, profe, apenas. Entonces, numéricamente, recuerden, son 4 pasos que vamos a llevar a cabo para cada orden que nos están dando. Les recomiendo que lo hagan en el editor y una vez que tengan los primeros 4 pasos para el orden 2, lo copien, lo pegan, le cambian el orden a Polyfit, los identificadores de cada cálculo y así tendremos el segundo más rápido y de igual manera podemos hacerlo para el último. Ajá. Y ahorraremos bastante tiempo en la construcción de este programita. ¿Alguien quiere presentar el desarrollo? Sin miedo. Recuerden que aquí venimos a aprender, ¿no? Y siempre de los errores, pues también aprendemos. ¿Nadie se anima? Si quiere, profe, otra vez yo. Bueno. Listo, Arturo. Voy. Me avisa cuando se vea, profe. Sí, ya se ve. Solo que tu vector de temperaturas no es correcto. Bueno. Porque los últimos valores ya no cumplen con ese patrón. Entonces tengo que anotar todo. Bueno. No, no necesariamente. Hasta el 800 sí cumple con ese patrón. Entonces, ahí podemos formar un vector con ahí, bórrale el 1500, ponle 800 y luego hay que ponerle corchetes al inicio, corchetes, no paréntesis, corchetes. Vamos a formar un arreglo enumerado también. Es decir, vamos a combinar aquí dos métodos. Después de los le pones coma y luego va el 900. No, pero ya sí, dentro de los mismos corchetes. Va a ser un mismo arreglo. La coma va después del 800 y antes del corchete. Ok, 900, luego 1000 y luego ya 1500. Y entonces ahí la primera parte que sí cumple con el patrón de ir de 50 en 50 se formará con la triada y después le agregaremos los otros 3 que no cumplen con ese patrón. Ajá. Te recomiendo que lo hagas en el editor, porque eso te va a permitir hacerlo más rápido. Copia esas 3 líneas. Ahora sí abres el script.
ahí donde dice el new, también. Ahí le das y eliges el primero, es script. Y ahí pegas las líneas que copiaste. Ok, ahora pones el siguiente paso, ¿cuál dijimos que era? Polival. Polival. Vamos a cambiarle el identificador para que no crean que siempre tienen que llamarse así. Ajá. Ponle, por ejemplo, CP2. Ajá. Ok. Polival. ¿Qué necesitamos en Polival? Ok. Muy bien. Siguiente paso, ¿qué dijimos? La resta. Las diferencias, ¿no? Ujú. Ok. Muy bien. Y finalmente, Sería la suma. ajá. Perfecto. Punto y coma. Y ahora vas a copiar de la línea 3 a la 6. Y cambiamos el número 2 por el 3 en todas las líneas. Muy bien. Ahora volvemos a pegar y cambiamos ahora por el 4. ¿Ven por qué es más recomendable hacerlo en el editor? Sí. ¿También hay 5 o solo hay 4? No, solo hay 4. Y ahora mandaríamos a imprimir las sumatorias, ¿no? Con un disk o como tú quieras mandarlo a imprimir, son escalares. Entonces tú escoges la forma de imprimirlos. Sí, estoy... Con plot no se podría, ¿verdad? No, eso es para graficar. Ajá. Solo queremos que nos muestre los resultados de las sumatorias. Puede ser disk o puede ser el fprintf. Sí, sí. ¿Qué pondrías ahí? Recuerden que el fprint siempre está formado por una formato como primer argumento, una coma y la variable que queremos imprimir. Si vamos a imprimir más de una variable, entonces dentro de la cadena formato tendremos que ponerle la información necesaria para que pueda imprimir los 3 valores. Ajá. O en este caso 3 o el número de valores que se tengan que imprimir. Necesitamos identificar a quién, van a ser 3 valores, ¿no? Entonces necesitamos poner cadenas de texto que identifiquen a uno de ellos. Entonces puedes ponerle sumatoria grado 2, por ejemplo.
y después pones el descriptor, acuérdate el por ciento F. Después del 2, ponle 2 puntos, un espacio y el descriptor. Aquí posiblemente sean valores muy pequeñitos. Ajá. Entonces, puede ser que el F para punto flotante no nos funcione bien, ¿no? Pero vamos a verlo prácticamente. Escoge un formato que tú consideres adecuado. El que sea. Sí. Recuerden que vamos a esperar valores cercanos a 0. Ajá. Entonces vamos a escoger un formato conveniente a ello. No sé. A ver, ayuden a su compañero. No se queden como el chinito. Colaboren. ¿Qué formato escogerían? A ver, Aida, ya que prendiste tu micrófono. ¿Qué Es que le iba a formatos? preguntar. A ver, El primero formato preguntas. ¿qué profe? Para Porque yo no le... imprimir los valores de las sumatorias. Esperamos valores muy pequeños, tal vez. Entonces, ¿qué formato nos convendría? A ver. Pues es con el F-print, ¿no? Pero... Sí, pero entre el % y la F necesitamos ponerle números, porque si no aquí nos va a dar solamente 6 cifras decimales. Ajá. Vamos a hacerlo por separado. Entonces ahí ya manda a imprimir la variable de la sumatoria 2 y luego copias la instrucción y lo haces para 3 y luego para 4, Arturo, por favor, para que lo veamos mejor. Pero antes de copiar, ponle la variable que vas a imprimir. Así. ¿Cuál era? S2. S2, Ajá. Ahora sí ya la puedes copiar. Pero le falta la coma. Entre el apóstrofo y la S, recuerda que son 2 argumentos. La cadena formato y la variable. Ahora sí ya lo puedes copiar. A ver, Lucero. ¿Estás ahí, Lucero? Lucero. ¿Sí me escuchas, Lucero? Néstor. Sí, profe, no sería 7.1, ¿verdad? Sería muy, porque los valores son pequeños. Sí, no sería conveniente. Necesitaríamos el número de cifras decimales mayor. Ajá. A ver, ya le salió un error aquí, Arturo. Ayúdenle a corregir. Mientras Néstor piensa en un formato. Creo que le salió error porque todavía no tiene el formato, ¿no? No.
Sí, ya, digamos que lo que está entre paréntesis ya es correcto. Fíjense lo que dice. Dice que no reconoce la función o variable f'print. Ah, ya lo encontró. Muy bien. Ahora sí, Néstor. Para el grado 3, hay que cambiarle ahí el grado en el texto, Arturo. Le dejaste grado 2 a todos. Uno es 2, otro 3 y otro 4. Entonces, para el grado 3, ¿qué formato sugieres, Néstor? Para verlo más, digamos que de manera más conveniente. Y también como práctica, ¿no? Para grado 3. Y Heréndira nos va a decir para grado 4, por favor. Pero no se tarden mucho porque se nos acaba el tiempo. Y todavía falta graficar. Profe, ¿me podría repetir cuál es la pregunta, por favor? Establecer el formato para grado 4 te toca, Heréndira. Es decir, cuántas cifras decimales quieres que te muestre para que se vea los valores significativos. Ahorita ya él lo mandó con un formato por default del %F. Ajá. Pero vamos a darle como práctica un formato diferente en cada grado para que pudiéramos apreciarlo mejor. ¿Qué pasó, Néstor? No sé, no se me viene a la mente alguno. A ver, déjale ese 7.2 que pusiste, Arturo. Ok, Néstor. Heréndira. Sí, profe. Para el grado 4, ¿qué formato? No sé, profe. ¿No? No. Ya Arturo le puso 7.2 en el de grado 3. Ahorita vamos a ver lo que eso va a ocasionar. Ahora sugiere uno para grado 4. Cualquiera de ustedes. ¿Qué le pone Arturo ahí? Recuerden, el primer valor es el número de campos totales, el punto, y el segundo valor es el número de cifras decimales que queremos visualizar. Ya vieron lo que pasó, ya lo ejecutó. Y el grado 3, ¿qué es lo que vemos? Es 0. 0. Eso quiere decir que ese formato no es adecuado. Ajá. Entonces tendremos que cambiarlo. Tenemos que aumentar el segundo número sobre todo. $7.9, ok. Nada más ahí se recomienda que el primer valor sea mayor. Entonces, en lugar de 7.9, vamos a ponerle 11. Porque recuerden que es el número de cifras decimales, más el punto, más la parte entera. Ajá. Ok. Entonces, ese sí lo podríamos repetir en el de grado 4, ¿verdad? Sí. ¿Pero por qué 11 puntos? O sea, ¿es un número al azar, profe, o por qué el 11.9?
No al azar, sino dependiendo de lo que tú esperas imprimir. Tú dices, ¿cuántas cifras decimales quieres? Vemos que estos valores son muy pequeños, ¿no? Entonces, sí necesitamos un mayor número, porque vimos que con el 7.2 nos imprimía puros ceros. Entonces, no podemos dejar eso así. Tenemos que mostrar las cifras significativas. Por eso cambiamos el formato de 7.2 a 11.9. Ajá. Si le hubiera dejado el 7.9 también hubiera funcionado, solo que en ese caso MATLAB ajusta para mostrar la cantidad que le estamos pidiendo, en la forma que le estamos pidiendo. Ajá. Entonces 7.9 también lo hubiera hecho sin problema. Lo que necesitamos aumentar realmente es el segundo valor, el que está después del punto, que es el número de cifras que nos va a mostrar. O sea, y en el segundo se quedaría así porque sí nos muestra un considerable número de cifras, ¿no? Así es. Okay. Entonces, aquí porque no resultaron muy pequeñitas las sumatorias, ¿no? Pero si se acuerdan en los ejemplos que hicimos en la clase de ajuste, se fue una cifra por 10 a la menos 28, creo. Entonces ahí ya no tendríamos, no podríamos utilizar el F. Tendríamos que cambiar de formato, a lo mejor para una notación científica, para que pudiéramos visualizar, ¿no? Ok. Entonces ahí ya tenemos cuál es el mejor. Pues el que es más pequeñito, ¿verdad? La sumatoria que es más cercana a 0. Entonces ahí con que el coeficiente, perdón, los coeficientes de grado 4 o el modelo que estamos buscando es el polinomio de grado 4. Vamos a ver gráficamente. Ahí vamos a ponerle que va de 250, de 10 en 10, a 1500. Ajá. Y entonces vas a copiar una instrucción donde utilizas Polyval. Esa la copias, la pegas 3 veces. Le vas a agregar por ahí otra letra para que no se pierdan los de arriba. A lo mejor CPS 2 le pones en el primero. Ajá. Okay, está bien. Hay 2 en lugar de 4, luego 3 y luego 4. Ok, muy bien. Entonces ahora sí imprimimos. Vamos a mandar primero la temperatura con la capacidad originales, con CP. Le vamos a dar su formato, que sean nada más O minúscula para que sean puros círculos. Después una coma. Ahora sí, ajá, muy bien. Elige el formato que tú quieras. O si quieres dejarlo así nada más, no importa. Pero vamos a ponerlas todas ahí mismo. Para que las... No, está bien. Ok, luego la siguiente XS contra CPS 3.
y finalmente XS contra grado 4. Posiblemente no se nos muestre la gráfica por la forma en que se compartió la pantalla, ¿sí? Pero ahí si ejecutas ya debe de salir la gráfica. Sí, ya apareció. ¿No la ven? No, es que como compartiste la pantalla de MATLAB, nada más se muestra la pantalla de MATLAB. Si cambiar la forma de presentar para que muestres a lo mejor el escritorio, o eliges la ventana de la gráfica. Es que si cambio me va a sacar. Ah, ok. Bueno, pues ya la foto, mis compañeros. Sí, ya cada quien, aquí ya vimos la forma, ¿no? Entonces ahí en la gráfica lo que vamos a observar es si verdaderamente ese grado 4 pasaría más cerca de los círculos que las otras gráficas. ¿Sale? ¿Alguna duda con lo que hicimos el día de hoy? Bueno, hicieron. Gracias, Arturo. Sí. Entonces ya me va a sacar, profe. Entonces ya no puedo conectar, ¿verdad? Ya no, ya terminamos por el día de hoy. Ah, bueno. Gracias, Arturo. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. No, profesor. Bueno, les voy a dejar les voy a poner los archivos ahí en las publicaciones para quienes no tuvieron oportunidad de hacerlo ahorita, lo practiquen y veamos si surge alguna duda. ¿Sale? Gracias, profe. Bueno, pues gracias por su visita. Que tengan buen día. Cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.